Muy buenas. Buenas adictos, hoy tenemos un invitado especial en este episodio, alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar. Andrés Arroyo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entrenador de atletismo y de trail running. Es conocido por entrenar o haber entrenado a corredores de montaña de la talla de Sheila Vilés, Sara Alonso, Oriol Cardona o Pau Capel, entre otros. Es una suerte poder robarle un poquito de su tiempo y poder charlar un rato con él. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Primero, gracias a vosotros. En un primer instante, para que la gente lo sepa, parecía que les estaba dando largas. La gente se sitúe, acabo de ser padre y ahora mi prioridad era tiempo para niña, mi pareja y lo poco que tenía pues para los atletas que llevo, que al final intentar pues que no perderme en esto. Entonces, pues con un amigo en conexión me lo recordó y dije, es verdad que tenía que hacer esta charla, así que gracias a vosotros por invitarme y todo lo que sea sumar experiencia y conocimiento si se puede sumar, pues adelante. Para nosotros, eso es una suerte y creo que, bueno, al final hay entrenadores con la capacidad que tienes tú que, bueno, pues por lo que sea no se os ve tanto, ¿no? En redes sociales o no estáis tan en contacto en cuanto a, pues eso, a podcast o a comunicación y creo que, bueno, pues al final daros voz aquí y tal, pues siempre mola escucharos, hablar también, sobre todo porque estáis con deportistas de alto rendimiento, que no siempre podemos hablar con entrenadores que estéis en contacto con ellos y a ver si podemos sacar cositas guapas. Antes de nada, eso, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en contacto con este deporte, sobre todo con el trail, ¿no? Que aquí estamos siempre orientados al trail, me imagino que acabarías la carrera y no sé si ya corrías, si fue después, cuando empezaste a interesarte por el rendimiento en este deporte. Yo, bueno, como la gran mayoría de deportistas de España, mis inicios fueron más el fútbol. Y a partir de ahí empecé ya con el mundo del triatlón y quizá el paso hacia el trail. Sí que es cierto que desde pequeño vivimos en una zona de Cataluña, yo soy de Cataluña, que hay pues no alta montaña, pero siempre hay mucha montaña. Hemos vivido siempre en el campo, de la familia. Entonces no competíamos, no entrenamos para trail, pero desde pequeños pues ese contacto con la naturaleza, ese contacto con los senderos lo teníamos. Y el primer paso fue cuando acabé la carrera. Eh, sí que es cierto que estaba más en el mundo triatlón, dualón, y mi hermano, yo entrenaba a mi hermano y en ese momento él hizo el cambio al trail, dijo vamos a probar esto del trail ya que creo que nos va a gustar más a los dos. Y ahí fue el primer contacto que tuve con el trail. Sí que es cierto que mi crecimiento más grande quizá fue el inicio, en una de las carreras creo que fue en Liviño, que conocí a Sheila cuando Sheila pues recién empezaba a correr. Y ahí hicimos, puedo decir que quizás es con la corredora que he crecido de la mano. Y por eso pues hoy en día pues la entrena Borja y estoy encantado de que les vaya genial y que ojalá volvamos a ver la Sheila que conocemos todos, pero con Sheila mantengo una relación muy estrecha y es muy amiga mía, entonces puedo decir que hemos crecido los dos de la mano. Entonces quizá esos son mis inicios y a partir de ahí pues empecé a llegar más gente, tanto de alto rendimiento como de amateur, que al final siempre la persona que está en alto rendimiento es la más visible, pero a veces las mejoras las tienen más los amateurs que ellos, porque al final lo que tú incides en un deportista de alto rendimiento es un 3 un 8 un 12 un 15% si está muy mal en el estado de forma. En un amateur puede ser un 70%. Entonces, el visible es el atleta profesional, pero bueno, al final, como todo, entrenar atletas profesionales tiene su pro, tiene su contra, y amateurs imagino que pues bueno, también llevo amateurs, pues tiene su pro y también tiene su contra. Entonces, bueno, ahí estamos para... Eh, llevo años sí que es cierto que soy joven, pero he visto quizá la evolución del trail. No sé si por haber sido padre me da la sensación de que ya hablo como un pureta. Y veo cosas en redes sociales que digo, uff, me he hecho las manos a la cabeza, hasta me planteo a veces de cerrar las redes sociales. En eso sí que estoy un poco out. No creo que soy un divulgador, cosa que me encantaría serlo, tener el tiempo para dedicarle, porque no es que tenga muchísimo conocimiento que aportar a la gente, porque seguramente ya esté por ahí. Pero bueno, mi idea la puedo dar, pero no tengo tiempo, no he querido invertir en ello. Entonces, a veces tener redes sociales como que me da la sensación de que yo mismo critico gente en redes sociales y hago lo mismo porque solo cuelgo cuando ganan mis corredores, cosa que me parece absurdo en una red social y es lo que hago yo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 34.
Eso, sí, sí, eres joven para llevar tantos años ahí metido ya desde, o sea, que empezaste súper joven ya entrenando en este deporte, cuando estaba prácticamente en pañales, ¿no? Como quien dice. Totalmente. Sí, he visto incluso la evolución del deportista de élite, de lo que suponía antes ser élite, que no eras, bueno, o sea, eras deportista de mucho nivel, pero no de alto rendimiento, que podías vivir 1, 2, 3, 4 en España, a que hoy en día, pues quizá esos no son muchísimos más, pero esos pues pueden ganar más o tienen muchísimo más apoyo económico que lo que había antes. Contabas un poco que esos inicios vinieron un poco por tu hermano, que también es un buen corredor, con resultados también destacables, y luego con ese contacto que hiciste con Sheila Vilés y esos inicios hasta llevarla a ser campeona de la Copa del Mundo, entre otros resultados, ¿no? Eh, ¿Qué aprendiste de Sheila? Porque al final me imagino que tampoco llevarías tanto tiempo especializándote en trail y, como decías tú, ese crecimiento fue mutuo. Durante esos primeros años, ¿para qué te sirvió esa experiencia con una corredora de ese nivel? Uno, para entender el día a día de un profesional, que es totalmente opuesto o muy distinto al de una persona pues que trabaja de lo que sea y tiene que sumar sus horas laborables. Entonces ahí cambia mucho. O sea, el día a día de un profesional, que en ese caso ella estaba haciendo la transición, pero vi las dos caras de Sheila. Dos, un cuerpo con una capacidad adaptativa pues muy alta, porque al final para estar ahí pues tienes que tener un motor, tienes que tener algo diferente, que ya sea pues una capacidad de asimilar más volumen, capacidad de asimilar más intensidad. Cada persona es un mundo en eso, pero pues ver cómo una persona con una meseta cero sin entrenar puede llegar a ganar pues el 70-80% de las carreras de Cataluña, de España. Pero también cómo regulas las cargas en una persona que puede entrenar muchas horas. También la presión, ¿no? Que al final es muy distinto el que se está jugando el pan cuando corre que el que lo hace por hobby, que hoy en día creo que hay un perfil que a mí incluso a veces me da miedo, que es ese que no se está ganando el pan, pero la presión es más alta que la de un profesional y digo, hostia, pues estás metiendo una presión a la situación que no se la pone ni un profesional, entonces hay que poner esa balanza si eso está equilibrado o no. Entonces, en ese tipo de aprendizaje, que sí que es cierto que yo partía del conocimiento un poquito, siempre lo digo, ¿no? Al final, cuando sales de una carrera así, tienes mucho conocimiento sobre bastantes cosas, pero nada sobre algo en concreto. Entonces, es ir generando tu propio conocimiento en un deporte que hoy en día sí que hay ciencia, pero que en aquella época puedo decir que prácticamente no había nada, o venía algo de Estados Unidos, algo de atletismo, pero no, había muy poca cosa, entonces esa cosecha propia que me ha permitido pues este tipo de corredores hacer con cuerpos privilegiados y que se adaptan fácil a depende de qué cargas. Y ahora, una vez que ya eres un entrenador ya con un recorrido consagrado, como dices, ya con esa experiencia desarrollada a través de los años, y muchas veces también hablamos en el podcast de cómo en la ciencia en general, pero sobre todo en deportes nuevos como el nuestro, la experiencia va por delante de la evidencia. Em, ¿Cómo te describirías ahora como entrenador? Es decir, algo que te caracterice, una metodología, si eres más de individualizar, si te gustan ciertos tipos de trabajo. Para alguien que no te conozca, ¿cómo te describirías tú? El, el, si hay algo que me describe es que no tengo una metodología. Es más, es una palabra que me da un poco de miedo. Tiene que, por supuesto, en las ciencias del deporte tiene que existir, porque al final tienes que conocer. Pero al final no me caso ni tiro al suelo ningún tipo de metodología, sino el conocer. Al final yo creo que la clave para ser un buen entrenador es tener el máximo conocimiento posible, incluso el conocimiento lo puedes encontrar en sitios que no te imaginabas, o entrenando otros deportes, o leyendo de otros deportes, porque al final puedes cruzar esa información y teniendo muchas herramientas para que el día de mañana, pues cuando empieces a entrenar a una persona, digas, pues esto se acopla bien. A mí me ha pasado 1000 veces de decir, no, es que el día, 2 días antes de la competición, sí o sí hay que descansar, el día antes hay que activar. Muy bien, eso a nivel científico. ¿En qué tipo de circunstancias se ha estudiado? ¿Sobre qué tipo de sujeto? ¿Qué evidencia científica nos está otorgando? Entonces, eso te puede funcionar en una persona, en otra va a ser un desastre porque se nota que va pesada de piernas.
un exceso de descanso el día de la semana de competición, hay gente que no le funciona, puedes descansar un día, una semana antes en vez de la semana de competición. Entonces ese tapering, hasta incluso en el tapering que se ha estudiado bastante, hoy en día yo casi no me caso con ningún artículo, y es más, ir conociendo a la persona. Yo siempre lo digo, cuando empiezas a entrenar a una persona, hasta que no llevas 6 7 meses, prácticamente no sabes nada de esa persona. Entonces, no esperes un resultado de aquí 3 meses, porque si se da, es porque realmente lo estaba haciendo muy mal y quizás está entrando un buen camino, o que directamente no entrenaba y como está entrenando más, pues ya ha mejorado. Luego habrá que ver si eso tiene una continuidad o hay una base de estancamiento, ¿no? Pero que al final esa parte de tengo conocimiento e intento aplicarlo en una persona. Errores comunes. ¿Cómo entrena Sara? No, es que quiero entrenar contigo porque Sara entrena de esta manera. Error común, muchísimo, sobre todo el amateur, no tienes el tiempo, seguramente no tengas las condiciones, seguramente seas un tipo de cuerpo totalmente distinto al suyo, entonces aunque seas profesional, entrenas diferente que ella si quieres llegar a tu máximo a nivel de individualización, ¿no? Que al final es lo que creo que diferencia a la mayoría de entrenadores que tocan un poco el rendimiento, que es esa capacidad de adaptarse al corredor, al atleta y no tanto a tener una metodología y tirar 50 huevos contra una pared y que el que funciona es el que gana, ¿no? Pues seguramente puede llegar a funcionar, pero ¿quién en Europa, en España, tiene el volumen de entrenar a 60 profesionales y tirar 60 huevos a la pared y el que funcione gana? Ninguno. Entonces, como tienes pocos, tienes que adaptarte a ellos. Qué guay que hablaras de esto, justo es una cosa de las que queríamos hablar, ¿no? De esa nebulización y de la importancia que tiene conocer al atleta, ¿no? Me imagino que, bueno, pues lo que dices, ¿no? Que será súper complicado y además con atletas de alto rendimiento que ya vienen con mucho entrenamiento detrás, lo que decías al principio, no es lo mismo que te llega alguien amateur que no ha hecho deporte nunca, que con poquito va a mejorar, que una persona que ya venga con un bagaje muy alto de entrenamiento y que pues te va a esquilar fino o te va a esquilar muy fino para poder conseguir su máximo rendimiento. Me imagino que el feedback o la comunicación con el atleta, sobre todo de élite, me imagino que sea muy importante para ti, ¿no? Sí, sin comunicación creo que es imposible, porque al final hoy en día intentas controlar muchos parámetros, pero al final yo siempre digo, el parámetro es una tendencia, no es un número, no hay ningún parámetro hoy en día que yo haya visto que digas, este funciona perfecto. Si venimos de ciclismo quizás sería la potencia, pero es que aún así, dentro de esa potencia hay una persona detrás, hay una circunstancia, hay pues cuánto has dormido, qué está pasando en casa, estoy discutiendo con la pareja o con un amigo, no estoy en una situación favorable, detrás de esos vatios sigue habiendo todo eso, por mucho que queramos enmarcarnos en un número, ya sea un lactato, ya sea un vatio, ya sea una frecuencia, ya sea una sensación de fatiga, todos suman, todos te pueden servir de registro, pero al final yo siempre lo digo, y esto mira, justo hablando hoy con Víctor López, que es con el otro entrenador que llevamos a Oriol Cardona, que para mí es una persona que siempre me ilumina mucho porque no es muy conocido, pero está detrás de muchos deportistas muy buenos y justo me decía eso, que al final lo que diferencia a un buen entrenador es esto de aquí, coger el teléfono, llamar, mirar un WhatsApp, tener el tiempo, cómo estás, eso es el valor más grande que puedes tener como entrenador, aparte del conocimiento que puedas tener. Al final, un poco ese valor ahí cualitativo, ¿no? Esa capacidad para valorar las cosas que realmente no podemos objetivar y ese contacto, como dices, cercano al deportista, porque ponías ahora el ejemplo de Oriol, que probablemente es bueno, podemos decir que un caso de éxito, ¿no? Seguramente así lo valores tú, o por lo menos en cuanto a su desarrollo y en cuanto a lo que está cosechando a nivel deportivo. Y probablemente sea uno de los deportistas que más, de los que más información objetiva o de los que más parámetros tienes, también por la capacidad que tenéis, ¿no? Por un equipo multidisciplinar detrás, por todos los recursos que tenéis para medir muchos aspectos, pero quizá, como decías, hay una parte muy importante que es la del simplemente hablar con él, ¿no? Y preguntarle cómo está. Sí, y a veces ya no solo es hablar, es la comunicación en las personas, la comunicación no verbal, el saber leer entre líneas. A veces te dicen, no, está todo bien, y tú ya sabes que no está bien. O en carrera, en el entrenamiento, esa mirada, esa mentirita a veces, aguanta que el de atrás va peor, cuando sabes que el de atrás se está comiendo la tostada. Ese saber conocer cómo envías el mensaje al atleta, en qué momento. Entonces, es una parte que creo que es importante porque al final, por mala suerte o por buena suerte, todo lo que hagas, si mentalmente
lo ves como algo positivo, lo vas a hacer de una manera, y si lo ves como algo negativo que te va a restar, eso sí que es pura ciencia para mí, pues al final te va a acabar restando. Entonces, sí que es cierto que todo parece al final muy hippie, pero ejemplifica lo que es la complejidad de un cuerpo, que es tener números, valorar esos números, mirarlo como una tendencia, voy hacia allí, voy hacia aquí, un día no representa una semana no representa un mes, pero teniendo los pies en el suelo y sabiendo pues coger el teléfono o valorar cosas, decir, tranquilo, que esto no es tan importante, o vamos a preocuparnos, vamos a hacer una analítica o lo que sea, en qué punto estamos, ¿no? Entonces, creo que esa mezcla y esa capacidad de, quizá que te lo da más la experiencia. Por eso, al principio, yo siempre cuando hablo con otros entrenadores más jóvenes o que están empezando, les digo, al final te vas a equivocar, me equivoco yo cada día, no te vas a equivocar tú que tienes menos experiencia. Al final yo creo que es parte de ese aprendizaje, y hay que atreverse teniendo en cuenta que estás trabajando con un cuerpo, teniendo ojo, a ver por dónde te equivocas, pero al final los cuerpos avisan, ¿no? Al final tenemos 45.000 maneras de que un cuerpo nos avise, pues ya sea con dolor, ya sea con pérdida de sueño, ya sea, son pequeños avisos que el cuerpo nos dice, esta carga igual no la estoy asimilando. Qué buena. Hablando un poco de los parámetros, ¿no? Ya nos vamos a meter un poco más en la parte de entrenamiento. ¿Cómo te gusta pautar a ti tanto la intensidad como el entrenamiento en general? ¿Eres más de valores como el RPE y las sensaciones o te vas mucho a los valores de frecuencia cardíaca, incluso pues eso, potencia, etcétera, etcétera? Eh, pues eso también creo que va aparte igual que la individualización. Hay corredores los cuales se sienten muy cómodos con un ritmo, por ejemplo, pues una Sara, te diría que en el llano lo trabajamos todo sobre ritmo, es una persona que viene de atletismo, entonces trabajamos sobre ritmos. En montaña quizá metemos un poquito más el RPE en zonas menos técnicas, donde la parte, pues, el coeficiente técnico no tiene tanta incidencia en las sensaciones. Y luego la frecuencia cardíaca siempre como base de fondo, en alguno la potencia. Sí que no pauto nunca con potencia, pero sí que la puedo tener con alguna atleta de fondo y me puede dar bastante buena información. Quizá por la gente que entreno, por la zona donde entreno, la potencia es menos fiable que en otros sitios. Yo imagino que si vives en zonas menos técnicas, en que sean todo pista, pues ahí seguramente tenga mucha más función. O igual en las zonas que están también lo tendrían, pero yo no lo he puesto tanto en práctica. Pero sí que como apoyo por detrás también funciona. Al final es lo que digo, yo es sumar todos, sí que a la hora de pautar siempre la frecuencia que la tengo en cuenta, la sensación de fatiga también la tengo en cuenta, y luego pues si puedo sumarle una potencia, si puedo sumarle, si es ciclismo, por ejemplo, la potencia, por supuesto, si tiene potenciómetro lo añado. Y luego, pues, en casos pues concretos como puede ser si estoy físicamente con Uriol, pues puedes añadir ahí alguna toma de lactato, pero sí que es cierto que al final el lactato me sirve igual como tendencia, pero como en el día a día no se está pinchando, no estamos todo el día con él, o con ellos, podría pinchar a otros atletas, me sirve a veces más como un valor, mira, pues a esto de la frecuencia, ahora estamos más o menos en este lactato, es una tendencia más que como un valor para el entrenamiento que nos sirve, porque si no tendría que ir pinchando cada 5 minutos, es inviable. Entonces, más algo como laboratorio, no tanto como del día a día. ¿Y algún parámetro para gestionar el descanso o las cargas o para saber si tus deportistas se están recuperando, sobre todo, bueno, en los que buscas alto rendimiento, tipo las horas de sueño, el HRV, ¿le encuentras utilidad y lo utilizáis en algún corredor? Mucho, y no solo en alto rendimiento, es más, en alto rendimiento es algo que creo que es primordial, ¿no? Al final, lo que vas a entrenar en un día no representa prácticamente nada, pero es que en un amateur aún menos, porque tiene muchas cosas que sumarle al día. Entonces, ese control del sueño, la calidad del sueño, horas de descanso, frecuencia cardíaca mañana, variabilidad, yo creo que es básico. No diría que básico porque puedes vivir sin ello, pero sí que te da una información muy útil, porque al final es quizá la única manera, que aún así puedes fallar teniendo ese control, pero la única manera de predecir mínimamente si estás entrando en una fase de una fatiga más aguda crónica, si estás asimilando bien, y al final un profesional tiene muchísimo más sensibilidad. Yo siempre lo digo, el RPE
En un amateur, cuando lleva más tiempo, quizá funciona, al principio es imposible. Tú le dices, eso me pasa a mí en test de campo, ¿no? Sensación de 1 al 10, 1, 1, 1, 1, 1, y a los 10 minutos 10 o 9, dices, coño, de 1 a 9. Y del 2 y el 3, el 4, el 5, entonces la sensibilidad de una persona amateur que no ha puesto un poco al límite su cuerpo es justa. Entonces ese valor a veces se pierde. Entonces, tener un apoyo detrás de algo un poco más controlable, pues esas horas de sueño, esa frecuencia cardíaca al despertarse. A mí a veces me gusta también, para obligarme a mí a entrar pues, en Training Peaks o que me envíen un WhatsApp, hostia, hoy me veo un poco alto, entonces ya has generado esa comunicación. Entonces creo que es vital en un deportista de élite, por supuesto, y un deportista amateur suma muchísimo más de lo que la gente se cree. Al final, la clave creo que de esto es sumar pequeñas cosas, y siempre lo digo, mejor 5 veces 30 que no 2 veces 1 hora. Entonces, el ir sumando pequeños estímulos, el ir adaptando ese metabolismo, el ir adaptando el entrenamiento, creo que es básico, y luego dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Por poner un ejemplo así más de amateur, pero que al final a mí siempre me sorprende mucho, que es Álvaro, que es el canario, que hizo la 360, que hizo tercero. Al final es una persona que ha adaptado su vida a eso porque hace guardias de 24 horas y entonces aprovechamos las guardias de 24 horas y cuando sale, pues hace las tiradas de caco largas para poder entrenar esas horas que no va a tener en su día a día. Y es una persona que le ha encontrado muchísimo resultado a eso, cosa que a mí no se me hubiera pasado nunca por la cabeza forzar tanto a un cuerpo, pero es un cuerpo que le funciona, que prefiere eso y luego llegar a casa y dormir, y que hemos visto que para larga distancia le funciona porque pasa las noches súper bien. Cuando lleva 24 horas corriendo no le entran esas pájaras, esa bajada a nivel orgánico del cuerpo, porque al final está acostumbrado a hacer una guardia de 24 horas y un caco de 3-4 horas. Y es una cosita que hemos ido sacando, que a mí no se me ha ocurrido, ha sido casi más de su parte, y que, por lo que te digo siempre, esa parte recíproca del atleta, que a veces dices, hostia, pues esto a mí no se me ha ocurrido y es una gran idea en tu circunstancia. Qué interesante, ¿eh? Justo lo hablaba el otro día con él, con Álvaro, que vino al Training Camp y estuve hablando con él de eso y me lo contó y dije, joder, es que al final tiene sentido, el cuerpo se adapta a todo siempre y cuando lo puedas sostener y para ti sea algo viable y no te haga daño, pues al final en una carrera de 4 días, pues seguro que tiene su efecto. ¿Qué te iba a preguntar, Andrés? ¿Cómo tú a la hora de programar con los corredores, tienes en tu cabeza un poco un mes o eres más de ir semana a semana en función de lo que vayas viendo la semana anterior y demás? O ya vas semana a semana, pero en tu cabeza tienes un poco el mes entero de lo que quieres ir trabajando con esa persona para determinado objetivo. Mm, yo tengo 6 meses. Un mes me parece... o sea, trabajar de mes a mes, acabas hasta como entrenador en el error de, bueno, pues el mes que viene esta, el otro mes la otra, el otro mes aquella. Entonces yo me gustaría, o me gusta, sí que luego la realidad de muchos pues acaba cambiando y demás, pero al menos trabajar 6 meses vista y luego semana a semana, y casi diría día a día, pero semana a semana. Pero sí que lo de entrenar de aquí a un mes es porque llevamos 5 meses haciendo algo. Sobre todo porque como entrenador al final es un tema de yo te voy a cobrar por este servicio, es mi trabajo, me apasiona, pero al final te voy a cobrar. Entonces, que yo te entrene un mes para un objetivo, creo que no va a tener, no, o sea, no va a ser justo que te cobre por eso. Entonces, mi trabajo es generar una adaptación, un cambio, y para mí un cambio, como lo voy a hacer yo, que seguramente no es muy radical. Intento incluso cuando empiezo a entrenar a una persona no hacer nada, es decir, conectarnos, por ejemplo, en Training Peaks y ver unas semanas que hace, ver todo un poquito el historial que ha hecho y empezar a cambiar poquito a poco, porque al final creo que un error bastante común, eso es cosecha mía propia, es que al final todos, como hemos dicho, tenemos metodologías, entras con una metodología y venga 2-3 días de trabajo de fuerza, el rodaje del fin de semana, y al final le has cambiado pues de 7 días, 6. Y eso a nivel de impacto más, no, encima cambia esto en la alimentación, cambia lo otro, y al final llega un momento que dices, uff, ese cuerpo es imposible que se adapte a todo eso. Entonces los cambios, poquito a poco, mejor pocos cambios y que el cuerpo vaya generando. Por supuesto, principio de variabilidad importantísimo, pero el principio de durabilidad y de mantenimiento de ese estímulo importante también. No puede ser que cada semana algo, para mí, eso es algo mío, igual el otro te dirá que no,
pero cada semana algo diferente, quizás más divertido, pero eso para mí no va a ningún sitio a nivel de rendimiento. Entonces, como el cambio es más lento, programación, planificación a 6 meses, 5 meses vista, mínimo. Dentro de esa planificación y un poco de ese enfoque que tú le das, ¿diferencias un poco entre periodos de entrenamiento más general y periodos de entrenamiento más específico? Me imagino que también depende del corredor o corredora, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de Sara. Para esta C-Gama, por ejemplo, ¿cuánto dirías que hubo de entrenamiento específico para esta maratón y cuánto hubo de preparación general? Si podemos diferenciar también entre el descanso entre temporadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pruebas previas, a lo mejor también preparatorias, objetivos menores. ¿Cuánto más o menos de trabajo específico en el que, evidentemente, aunque estemos alejados y como decías, tienes un enfoque a 6, 5 meses vista, ¿cuándo dices, vale, este tipo de adaptaciones que quiero generar aquí son de cara al objetivo? Depende de cómo, al final, sí, como siempre, ¿no? Depende de cómo generes los bloques. En caso de Sara, por ejemplo, esta Gama ha sido totalmente invertida, es decir, hemos empezado con un bloque de entrenamiento de calidad para hacer asfalto, media maratón de asfalto, y cuando teníamos esos ritmos hemos empezado a introducir más el caco de zona tempo. Hago aquí un pequeño paréntesis, no para tirarme flores a mí, sino para hacer una pequeña crítica a veces que muchos entrenadores escucho que es, ¿no? Hoy en día, pues ¿no? Esto noruego, la polarización, joder, que son grandes sistemas, pero que al final es un sistema más, que no es el sistema. Que puede ser un sistema espectacular y que puede funcionar muy bien. Entonces yo he visto a veces, ¿no? Es que Pogacar, es que Sara, es que esta gente sale siempre muy fuerte. Tienes los números de cuánto es fuerte, qué tipo de planificación está llevando, al igual todo lo que está trabajando de Cacos es a tempo o la gran mayoría a tempo y no estamos haciendo tanto volumen. Entonces ahí sí que es cierto que una respuesta concreta no te la puedo dar justamente por eso, porque depende. En su caso específico no ha sido demasiado largo, te diría que 2 meses, no más, porque partíamos de un estado de forma bueno, porque por suerte ahora llevamos pues un año, 3 meses de continuidad, que esa es la clave para tener éxito en el rendimiento, seguir sumando cargas tras cargas y no tanto querer ganar, yo qué sé, C-Gama o CC, lo que sea, en un mes. Entonces, como te ha tenido esa continuidad, hemos podido alargar ese periodo más, por decirlo así, de calidad, y el trabajo específico ha sido a 2 meses de C-Gama, de ahí empezar a introducir. Quizá incluso es la C-Gama con la que he entrenado un profesional con menos tiradas largas que he hecho. O sea, realmente no se ha ido a más de 5 o 6 tiradas. Incluso te diría que del tiempo de C-Gama, ninguna, la más larga, 3 horas 45, ¿no? Entonces, específico poco, sí que hemos trabajado muy específico esa zona tempo. Al final, cuando quieres salir, para mí, la diferencia entre querer hacer un buen resultado y querer estar delante es que el ritmo de competición desde el inicio tienes que tener unas piernas, entonces tienes que trabajarlo en entrenamiento. Qué interesante eso. Bueno, lo hablamos muchas veces aquí también, ¿no? De ese trabajo de, pues obviamente polarizado y hablamos de muchos tipos de métodos, pero que son métodos y que luego, joder, no tiene por qué... Es como todo, a veces son modas o son cosas que siempre se han hecho y no por eso tienen que ser lo mejor, ¿no? Y luego vienen otros entrenadores que te hablan pues de la zona 3 de tempo, de las zonas de esas de subumbral y demás, y en nuestro deporte al final se compite ahí. Entonces, cada vez se está viendo más ese tipo de trabajo y yo creo que tiene un beneficio brutal. Así Sí, que, incluso no es tanto una, o sea, al final yo en una temporada puedo llegar a mezclar 3 metodologías claro, y que las tres en ese momento te suben o a veces te resten, ¿eh? Que al final estamos hablando sobre alguien que ha tenido éxito, pero que seguramente, bueno, además con ella misma, hemos tenido periodos en que no ha habido ese éxito, con otros atletas ha pasado lo mismo, entonces yo no tengo la varita, como creo que ninguno la tiene, el tema es ir testeando un poco, ir conociendo la situación en la que está, pues en este puntito hemos testeado, nos falta esto, entonces es ir moldeando un poco sobre una planificación grande, pero teniendo la capacidad adaptativa de, pues quizá en este periodo me encaja más esto. pues mola que lo digas tú y que escucharlo aquí de tu boca, porque bueno, es algo que siempre hablamos, ¿no? Y mola escucharlo de tu boca. Y bueno, también daros la enhorabuena, o por lo menos desde nuestra parte, mola mucho ver cómo ya lleva un año y pico sin lesionarse, con una continuidad, como que habéis dado un poco en la tecla, con el tema de la elíptica y de menos impacto y demás, y ver cómo está de fuerte y cómo ha mejorado,
con menos trabajo de carrera a pie o por lo menos de ese impacto, o reducción de ese impacto, mola mucho, ¿no? Y bueno, no sé qué opinas tú del entrenamiento cruzado, ya que también pues luego hablaremos un poco más del esquimo también, pero ya desde el esquimo, la bici, la elíptica y demás, la importancia que puede tener para nuestro deporte, que también somos muy, muy pesados con eso aquí. Sí, al final la importancia se la da a cada uno dependiendo de lo mismo. Es que al final es caer en el mismo bucle todo el rato, pero es que es justamente eso. Eh, mm, yo tengo corredores que al final necesitan, o corredor de ultra, pues por supuesto el cruzado pues le va a funcionar muy bien, porque al final eh, tienes que calcular cuántos kilómetros a la semana, porque eso es importante. Hay gente que no sabe cuántos kilómetros a la semana puede asimilar. Habrá corredores que no lo necesiten. Yo he tenido llegar a tener corredores que en su máximo de carga posible en volumen dices, pues esto es suficiente, no me hace falta sumar más. Lo puedo llegar a salvar unos meses sin ese cruzado. Habrá otros que no. Situaciones en las cuales pues, un regenerativo le funciona más en una bicicleta. Épocas, pues yo que sí que es cierto que he tenido más deportistas que hayan cruzado con el esquí también te puede aportar cosas interesantes, ¿no? Pero que al final es un tema de saber en la situación en la que estás en ese momento, qué te puede aportar el volumen en ese momento, a veces no solo el volumen, un regenerativo para no generar más impacto a nivel articular, semanas más de descarga, pues quizás sumar un poquito más esa parte no tan mecánicamente, por así, agresiva, pero sí que es cierto que al final somos corredores y gran parte del tiempo tenemos que estar corriendo, eso es indudable. O sea, si quieres tener rendimiento en el correr, tienes que correr. Si quieres tener rendimiento en el pádel, tienes que jugar a pádel. Si quieres tener rendimiento en el fútbol, tienes que jugar a fútbol. Entonces, si tienes 4 horas a la semana y 3 las inviertes en ir en bicicleta, hacer gimnasio y una al correr, igual te suma porque estás muy activo, no te lesionas tanto, vas mejor, entonces no lo critico, pero si tu objetivo inicial es mejorar el rendimiento en el correr, por esa línea creo que no va a ser muy bien. Hilando un poco con esto, ¿crees que cada vez es más difícil hacer esa transición entre temporadas de esquí y trail? Porque hasta hace unos años veíamos que había muchos deportistas que eran capaces de combinar ambas disciplinas, el propio Oriol. A veces no con tanto éxito quizá como los verdaderos especialistas. ¿Crees que cada vez es más complicado debido a la especialización de ambos deportes? Sí, también es cierto que luego hay que conocer los dos deportes, porque al final hablamos del trail y estamos hablando de igual 6 7 deportes dentro de uno. Un vertical, una media maratón, una carrera de 100, una carrera de 70, una carrera de 180. Hablamos siempre de trail y digo yo, pero ¿qué trail, no? Y luego lo mismo en el esquí. Al final, por ejemplo, las distancias que tiene Uriol, que justamente son las olímpicas, cruzarlo es muy distinto porque al final estamos hablando, pues para equiparar a nivel de atletismo, sería 1500. un 800 con 800. obstáculos, 800 obstáculos. Que hay una parte también muy cognitiva en esos cambios, entonces el cruce es complicado porque la especificidad que tiene ese deporte es que es muy complejo en ese aspecto a nivel, sobre todo del metabolismo, que tiene que tener una flexibilidad brutal porque está trabajando sobre intensidades muy altas, prolongadas en algunos momentos porque te puedes ir en un relevo a un estímulo de 5 6 8 minutos por vuelta y teniendo que tener cognitivamente casi al 100% en la cabeza porque tienes que hacer un cambio muy fino, ¿no? Entonces, trasladar eso al trail es muy complejo. ¿Quién lo puede hacer muy bien? Pues los esquiadores que están especializados más en larga distancia, como puede ser un Remy Bonnet, ¿no? Que al final compite en vertical individual, el esfuerzo es muy similar o te puede llegar a sumar a la hora de luego hacer la transición al trail si la haces bien, porque al final un esfuerzo de 30 minutos con un vertical, ese sería pues ese trabajo sobre VT2, ese trabajo más de tiempo, y luego incluso la individual pues es un símil a una carrera, más con isométrico por las bajadas que con excéntrico, pero que te puede sumar muchísimo luego por pues, ese cambio de altitud, ese cambio de presión. Entonces te suma mucho. Si vas a las distancias más olímpicas, el relevo y el sprint, la transición quizá ya, si quieres tener buen rendimiento, creo que es muy complicado. Habrá alguno que lo pueda llegar a hacer y tener un rendimiento correcto, porque al final estamos hablando de lo mismo de lo que decía Sheila, deportistas que con una meseta base sin entrenar te podrían ganar muchas carreras. Entonces son deportistas que si técnicamente bajan regulín y aparten de un nivel muy alto, entonces pues, seguramente todos te pueden correr a buen nivel, pero sí que si te quieres especializar en el corto eso es muy complejo.
Y a nivel de la adaptación al impacto, ¿crees, o por ejemplo, la experiencia que tuviste con Oriol cuando hubo alguna temporada en la que, no sé si ya estabas trabajando con él en ese momento, creo que sí, intentasteis combinar ambas disciplinas, ¿cómo viste esa transición? Porque estamos viendo otros ejemplos, pues no sé, por ejemplo, Davide Manini, que también está teniendo problemas, ¿no? Para rendir en trail, un chico que estuvo bueno, muy pegadito a Kilian el año que hizo el récord en Cegama y que ahora lleva unos años que parece que no es capaz de volver a arrancar. ¿Crees que por ahí es complicado también es el generar esas adaptaciones y ser otra vez ser capaz de rendir en el trail? No me parece tan complicado por el simple hecho de que quizás son deportistas que lo llevan haciendo desde que son niños, esa transición. Al final es pensar que, al menos de cómo yo conozco el trail, de esa parte más de skyrunning, lo normal de un deportista es que esquiara en invierno y corriera en verano, cuando no había nieve. Entonces esa transición, para los más puristas, sigue siendo así de niños, entonces se mantiene y es una adaptación que cambia. Sí que es cierto que los dos deportes han subido el nivel y quizás es más compleja ese cambio de uno a otro. Luego hay que valorar, no tengo ni idea y no soy muy de hablar de otros deportistas, si Davide también ha bajado el nivel en esquí, que creo que sí. Entonces no creo que sea un tema de la transición, sino un tema de que su nivel por X o por Y está un poquito más bajo que esa gran cegama que hizo, que si pues, no llega a estar Kilian, pues seguramente hubiera ganado, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan complejo el cambio, sino la circunstancia que se ha dado en los dos, que al final el nivel de los dos ha subido muchísimo. Y estar, a mí lo que más me echa para atrás quizá es la parte, en ese caso, la parte mental, de estar durante, yo qué sé, 7 meses, 6 meses compitiendo y casi no desconectar porque al cabo de un mes tienes que volver a competir en otro deporte, pero sigues con la mente de competir. Entonces, mentalmente, si no haces un break cada X temporadas, se hace muy largo esa transición. No tanto por un tema mecánico, porque al final suelen ser deportistas, la mayoría esquiadores, en el esquí hay muy poca gente que no tenga muy buen nivel. Entonces son deportistas con una calidad muscular, con una capacidad adaptativa muy alta, entonces se adaptan bastante rápido, pero sí que es cierto que mentalmente tienes que desconectar un poco de la competición desde mi punto de vista. Que hablando antes de que dentro del trail hay muchos deportes, ¿no? Dentro del mismo, que al final no es lo mismo hacer una carrera de media hora que de 2 horas, que de 8 horas, que de 20, ¿no? Y al final, pues hablamos, le llamamos ultra a todo y a una carrera desde las 7 horas hasta las 25 o hasta las 40 incluso. Eh, ¿Crees que pues hay qué aspectos claves crees que hay de diferentes a la hora de preparar, ¿no? Pues eso, igual a carreras de kilómetro vertical, media distancia, a ultras, ¿no? Que al final has llevado corredores, pues cuando estuviste con Pau Capel o que estaban compitiendo a alto nivel en ultra trail y a la vez estás con corredores de medias, ¿no? ¿Hay mucha diferencia? ¿Solo es el volumen? ¿O también hay más cositas que crees que son claves a la hora de preparar? Diferencia, por supuesto, hay, porque para mí es el mismo deporte, pero al final es como el atletismo. Y es una cosa que los entrenadores de trail running caemos mucho en el error de la corta distancia, es el vertical. Pensar que en vertical te vas a ir a 30 minutos. Hostia, en atletismo 30 minutos ya de corto tiene poco. Y ya si hablas de potencia, cero. A veces no, esta disciplina es muy potente. Potente seguro que no. En 30 minutos no existe la potencia. O sea, existirá, pero si es prolongada, no es una potencia máxima, ¿no? Entonces, sí que es muy distinto. Y yo creo que sobre todo en ultras depende mucho de la capacidad de carga que puedas llegar a asimilar a pie, ¿no? Al final, yo siempre soy partidario de tocar todas las zonas, porque al final, si no llega un momento de estancamiento, de que el abanico metabólico se te abre por una parte, pero no dejas que abre del todo. Entonces, dar esos estímulos, pues hasta incluso de V2 Max, ese estímulo más de intensidad alta, te puede aportar bastante. Sí que es cierto que no vas a ponerte a trabajar cada semana el V2 Max o la alta intensidad en un corredor de ultras, porque creo que estaría generando una carga muy alta sobre un atleta que no le va a sacar un partido espectacular a eso. Cuando, pues quizá un corredor de vertical, ahí sí que le puede sacar más jugo a ese tipo de entrenamiento y puede ser más su día a día o su semana a semana, ¿no? Entonces es más quizá el tiempo y las sesiones que, que implicas de intensidad a la semana, que en un correo de ultra el periodo en los que haces esa intensidad va a ser más corto o debería ser más corto.
y quizá con menos sesiones, y en más de corta, pues hoy en día tienes que tener trabajado pues todas las zonas si puedes, y sobre todo para mí la zona esa VT2 tempo muy desarrollada, y para que eso se desarrolle no es solo picar en esa zona, es picar la base aeróbica, picar las zonas altas para que se vaya abriendo ese abanico y darle espacio a esa zona que se abra. Además de esas diferencias a nivel metabólico, ¿encuentras también diferencias a nivel estructural, a nivel del tipo de fibras musculares o esas características estructurales del deportista y la capacidad de adaptación que tienen a diferentes estímulos? No tanto, porque al final un corredor que te corre Cegama tendrá fibras rápidas, pero no serán las que más tengan su cuerpo, porque al final no va a hacer un sprint. Entonces las fibras rápidas están, son importantes trabajar, pero al final prácticamente son las mismas fibras que va a trabajar el corredor de ultra. Lo único que vas a cambiar, pues seguramente es el tiempo, por decirlo de manera óptimo, en esa zona 3, que en un corredor de ultra, por decirlo feo, no te importa demasiado, porque no deberías de tocarla excesivamente tiempo. Entonces tienes que tener mucho más desarrollado esa base aeróbica de zona 1, zona 2. Entonces es más ese tiempo de durabilidad, porque al final, lo que te digo, no considero que ningún trail runner tenga que tener una capacidad de fibras rápidas altísima, porque no es ni mucho menos un 100, ni un 400, ni un 800, ni un 1500, ni un 10.000. Entonces, como no es ese tipo de esfuerzo, creo que no hay tanta diferencia. Quizás sería en eso, en cómo uno es capaz de mejorar ese tiempo de competición más en el de corta distancia para mantener ritmos altos, y el otro es cómo te vas adaptando en el tiempo al cambio de ritmo, porque seguramente lo va a ver hasta lo vaya en profesional, y cómo te va a afectar eso a nivel pues, mecánico, a nivel estomacal, a nivel fisiológico, porque al final fisiológicamente, pues si miramos los lactatos a finales de carreras de ultras, es una locura, ¿no? Como he podido ver, pues Kilian o la gente que se lo ha estudiado, valores de un sprinter o de una persona de 800 a las 20 horas, ¿no? Porque al final no es por la intensidad, es por el sustrato que vas generando. Entonces, ahí es más un tema de cómo tu cuerpo se adapta al paso de las horas, que es lo interesante, y por eso seguramente pues, un corredor de ultra va a tener que invertir más horas para al menos poder comprobar cómo funciona eso y poder testear si eso funciona, o al menos disfrutar mínimamente de la ultra y no arrastrarse hasta meta. Me parece interesante, me parece súper interesante. Muchas veces lo comentamos aquí también eso, el tema de que, lo que decíamos antes, ¿no? Que pues el esfuerzo de cualquier carrera de trail es aeróbico o más aeróbico que lo que un 800 en pista, un 400, un 1500, etcétera, etcétera, ¿no? Y me surge siempre la duda de, porque para ti al final, ahora con Oriol estás trabajando otro tipo de cosas, imagino, ¿no? Porque son esfuerzos muy cortos y es otro deporte y es algo totalmente diferente. ¿Cuándo, o sea, cómo empezaste tú con este tema del esquimo? ¿Gracias a que estabas ya con Oriol o ya estabas metido en el mundo del esquimo y de este tipo de trabajo y Oriol empezó contigo por eso? ¿Te tuviste que formar en ello? Porque al final, sí, nosotros al final sabemos, porque somos entrenadores y nos formamos y luego tenemos que especializarnos en algo, pero yo me imagino ahora preparando a un corredor de esquimo de una prueba de 3 minutos y me tendría que romper mucho la cabeza. Sí. Al final, en ese caso sí que he aprendido por Oriol. O sea, luego he tenido otros esquiadores, gente que utiliza el esquí como vía, gente que ha competido en esquí a un buen nivel, no tanto como Oriol, pero a un buen nivel. Pero sí que mi especialización en ese deporte es más por él. Por eso también somos un equipo de 3 entrenadores, y ahí pues quizá cada uno da su parte más. Sí que los 3 a nivel fisiológico, debería decir que soy el que sé menos de los 3. Pero quizá pues hay parte del equipo que domina más el esquí. Yo el esquí al final, por verlo mucho, pues al final acabas dominando hasta incluso la técnica. No te diré que me pongo unos esquís y soy el amo, pero sí que a nivel visual acabas viendo cosas que cuando hace, pues yo qué sé, 6 años no era capaz de ver, porque tienes esa especialización, pero sí que está esa parte, y es un deporte que es mucho más, es muy distinto. Y sí que es cierto que teniendo la experiencia de los dos, me parece mucho más complejo el entrenamiento de un deporte. Yo creo que incluso en atletismo he tenido mi experiencia, pero no tengo mucha experiencia, pero me atrevería a decir, sin conocimiento de todos los deportes, que quizá el 1500 y 800
es en el que tienes que tener más recursos a nivel de estímulo de todas las zonas, tener recursos tanto del corto como del largo, como anaeróbico, como de potencia anaeróbica, como de capacidad, porque al final un poco las vas a tocar todas en algún momento, ¿no? Sales, tienes que salir con el sprint muy rápido, entonces la potencia anaeróbica es importante, la capacidad anaeróbica ya no es, el trabajo en zonas bajas también, porque al final ese estímulo es prolongado, no se va a acabar en 10 segundos, ni en 20 ni en 30, vas a estar un minuto largo o dos subiendo, entonces fisiológicamente es muy complejo. Realmente el trail tiene su complejidad a nivel deportiva, pero a nivel de estímulo de zonas, para mí creo que es bastante simple. ¿Qué importancia le das al trabajo de fuerza con tus deportistas? Me imagino que, como antes decías, ¿no? Te gusta individualizar y me imagino que intentarás adaptarte también en función del deportista, pero en un deporte de resistencia y con el impacto que tiene el trail, ¿cómo lo enfocas tú y cómo lo valoras? Con el tiempo creo que el trabajo de fuerza es más interesante, es interesante en todo el mundo, pero es más interesante en el amateur que en el profesional. Porque al final el profesional parte de una circunstancia que no tiene el amateur, que es el tiempo, la capacidad de descanso, ya sea pues en piscina, hielo, en el sofá de su casa con las piernas hinchables, fisio más recurrente, muchas más mucho más instrumento y mucho más tiempo, sobre todo el tiempo creo que es el diferenciador. Entonces, entre carga y carga, puedes controlar mucho más esas cargas y no sé, por decirlo de alguna manera, no se machacan tanto estructuralmente como podría ser un amateur que tiene que entrenar, ducharse, irse a trabajar, si está encima de pie o en una postura sentada todo el día, pues eso que le carga, más luego pues todo lo que pueda sumar en su día a día de conciliación familiar, que eso un atleta lo puede llegar a tener profesional, pero solo tendría la conciliación, que luego siempre lo digo, ahora que soy padre, espero que a mi hija le guste el deporte, pero a nivel hobby y para disfrutar, porque yo que lo vivo desde dentro, el deporte de alto rendimiento tiene cosas que dices, uff, esto hay que vivirlo, ¿no? Entonces, el trabajo de fuerza yo creo que ahí en amateurs es muy interesante, porque al final con poco tiempo puedes generar estímulo en las estructuras que necesitarías bastante tiempo a la hora de correr y que al igual caerías en una lesión porque no tienes ese tiempo para descansar, para asimilar y demás. En el deportista de alto rendimiento, por supuesto, es importante. Y luego la importancia depende de la distancia que estés corriendo, del tipo de atleta. Y hay atletas que prácticamente el trabajo de fuerza puede ser un trabajo compensatorio justito, de lo que sepa que va justo y ya. Cuando otros, pues es un trabajo de fuerza pues de 2 o 3 días a la semana, un poquito más serio, dependiendo también de la estructura de cada uno. Hay corredores que por suerte o por mala suerte se han adaptado muy bien a correr, llevan tiempo, no se lesionan. Entonces ese tipo de atletas no le añadiría muchísima carga a nivel de fuerza, más allá de correr y de esa adaptación. Como siempre, pues un squat con peso le puede sumar a casi todo cualquier atleta y puede ser un buen ejercicio, pero sí que bien medido, sin volvernos locos, sin caer en errores de redes sociales, de subirte a un Bosu con 180 kilos y trabajando la potencia. En una plataforma inestable es imposible trabajar la potencia, entonces sabiendo que estás trabajando, eso para mí es lo más importante, no volviéndote muy loco con ejercicios que pueden parecer espectaculares a nivel de vídeo, pero que luego dices, qué rendimiento te va a dar eso. Siendo específico, a veces, pues yo que sé, una subida a un cajón para un deportista, para un corredor de montaña, puede ser súper interesante y muy simple, porque al final va a simular momentos eso de tracción, de trabajo de subida, entonces no hace falta volverse muy loco, pero sí que creo que es un trabajo que te puede sumar mucho, también te puede restar si no lo haces bien. Vale, ¿qué te iba a preguntar? La parte de un deportista o de un deportista para sacar el máximo rendimiento para ti, dentro de todas las que hay, ¿no? Que al final pues siempre hablamos de que el consumo de oxígeno V2 Max pues te permite jugar en una liga o en otra, la calidad que tengas tuya de nacimiento y demás, y también un poco si la mentalidad o la capacidad de asimilar volumen, la capacidad, ¿qué es para ti lo más, bueno, o qué crees que tiene que tener un deportista de alto rendimiento? Me imagino que todas, pero ¿dónde crees que tú tienes más influencia? Eh, Mira, hoy, volviendo a Víctor, me ha hecho una frase que me ha hecho mucha gracia y pensaba, y es así. El deportista tiene que estar bien hecho, pero sobre todo bien acabado.
Entonces, es esa parte de súper importante, todos esos parámetros, pero al final esos parámetros están dentro de una cabeza y esa cabeza tiene que funcionar bien alineada, tiene que tener las cosas claras, tiene que saber cuándo descansar, cuándo no, tiene que saber cuándo priorizar el entrenamiento y no la parte social. Entonces, tiene una parte tan compleja que creo que gente muy buena, no hay demasiada, pero gente que sobresale hay muy poca y quizá el trecho diferenciador es la cabeza y cómo ha gestionado ese cuerpo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es un tema del que hablamos muchas veces Aita y yo y hablo con otros compañeros y creo que además un deporte, los deportes de resistencia en general, pero un deporte como el trail running, que quizá todavía tiene un calendario súper abierto, en el que la toma de decisiones es muy individual, todavía incluso a nivel élite es un poco amateur, ¿no? Un poco la forma de estructurar las temporadas, esa toma de decisiones en cuanto al entrenamiento o al descanso, y voy a poner un paralelismo para que se entienda esto que quiero comentar con un deporte de equipo con mucho recorrido como puede ser el fútbol, ¿no? O el baloncesto, en el que ya tienes desde niños ya tenemos pues unos horarios de entrenamiento, unas estructuras, unos partidos los fines de semana, un calendario estructurado, unos periodos de descanso. Quizá el fútbol se le está yendo ahora un poco de las manos no, metiendo poco descanso entre temporadas, pero eso es otro tema. Y sin embargo en el trail no está eso estructurado, ¿no? Al final tú puedes, como decías ahora, esa cabeza y independientemente de que el corredor tenga el apoyo de profesionales a su lado, al final el que toma la última decisión sobre cuánto descansar, cuánto entrenar, si corresponde hoy, vale, tengo pautadas estas series, pero ¿cómo me encuentro? Tío, parece que en el calentamiento me apareció esta molestia en el solio. ¿Paro o continúo? La última decisión la tiene el corredor. Los objetivos, quiero ir a competir a esta carrera, o creo que voy a rendir mejor en las ultras, o como decías antes, ¿no? En las ultras la verdad es que no estoy rindiendo bien y me arrastro, voy a bajarle un poquito a la distancia. Es decir, esa toma de decisiones es súper importante de cara a disfrutar lo primero del deporte y a seguir creciendo, ¿no? Como corredores. Eh, Hilando con esto que comentabas, ¿qué importancia le das a esta mentalidad y a la psicología, al trabajo psicológico específico en el rendimiento, en nuestro deporte? Tanto en élite, corredores más profesionales, como en amateur. Y si crees que en ambos es importante de todo esto. Sí, o sea, la parte incluso motivacional, esa parte, eh, ese organigrama que necesitamos en nuestra cabeza para salir mañana a entrenar, yo creo que es importante en un profesional, por supuesto, porque al final vive de ello y si no tienes un plan de ruta, mal, porque quién sale a entrenar mañana, si lo importante es estar fuerte de aquí 6 meses, pues tienes que conseguir pues que para él sea importante que suba valores de, yo qué sé, el V2 Max, que suba, que baje un minuto el circuito que tiene en su casa. Todo eso le tienes que dar la importancia que tiene porque al final su objetivo es en 6 meses ser un profesional y no le vas a poner a hacer carreras para que se motive porque al final carreras es un error, ¿no? Y en el amateur, pues justamente, pues aún más por esa parte de que el tiempo es límite. Entonces, el tiempo que voy a dedicar, a qué lo estoy dedicando, para qué, hacia dónde voy. Entonces, esa motivación tiene que salir. Yo siempre lo digo, como entrenador, una virtud que puedes tener es saber cómo es tu atleta, marcarle tú el camino o inventártelo. Yo he llegado a decirle a atletas que lo mejor que pueden hacer es entrenar para Cegama o entrenar para X carrera y sé que no le va a ir muy bien, pero motivacionalmente, hostia, me he puesto un objetivo, faltan 2 meses y luego igual esa carrera no le va muy bien, pero su estado de forma de hace un mes, hace 2 meses ahora, ha incrementado mucho y ya lo has tenido 2 meses con una motivación brutal. Entonces, esa parte de marcarle tú también el descanso, yo el descanso lo pauto, no es nos vemos en un mes o nos vemos en pongo los días de descanso. Yo creo que eso es vital porque al final le estás obligando a descansar, pero también le estás diciendo descansa, pero que sepas que ese descanso, al final, si no descansas bien, no entrenas bien, entonces tienes que educar. Yo siempre lo digo, el entrenamiento como entrenador no tienes que solo entrenar a la gente, sino educar, por lo que decías, ¿no? Al final el que decide quién hace la serie es él.
Entonces, si tú le has dado unas pautas, ¿cómo te sientes? Mira, cuando encuentres esto, deberíamos de tomar esta decisión, o yo iría por aquí. Entonces ya estás mínimamente influyendo. Al final, por supuesto, es el que decide, pero si tú has educado tu afluencia o cómo van a actuar, seguramente va a ir más en tu línea y va a sumar más en la planificación que tú tienes en mente y no tanto que dependan de ti 100%, que eso creo que es un error, o que no tengan ningún instrumento más allá de entrena esto y espabila, ¿no? Entonces, el educar en esos conocimientos creo que es muy importante por ese aspecto, porque al final, cuando toma una decisión, como no tiene el conocimiento que tienes tú, quizá lo toma con un conocimiento un poquito más holgado y sobre todo por tener esa conciencia de que a veces incluso es inteligente irte a tu casa y mover esas series. Entonces, el saber que eso lo puedes hacer, porque hay días que no toca y no hay que entrar en métodos urbanos de cuando estás desmontado, ahora empieza el entrenamiento. No siempre suma eso. Entonces, el no pain no gain americano puede llegar a hacer mucho daño en esos aspectos y en este deporte más, porque al final es como que sí o sí hay que sufrir. El sufrimiento, al final, la adaptación corporal o la adaptación del cuerpo se da bajo un cuerpo estresado, pero hay que medir ese estrés, ojo, no todo el estrés sirve, entonces creo que ahí es importante eso, el que a nivel motivacional, si no estás motivado, es que el día de hoy no te va a ir bien, el día de mañana tampoco y la carrera de aquí 2 meses tampoco. Entonces creo que la motivación y el coco es lo primero y luego ya viene el entrenar. Que luego hay días que no estás motivado y hay que salir y mínimamente hay que cumplir, eso está claro, pero al final no puede ser el 90, el 100%, el 85% de los días hay que cumplir y sobre todo si es amateur, porque al final te tiene que gustar. Totalmente de acuerdo y además eso es lo que decimos siempre, que si el 95% de los días estás saliendo desmotivado, sin ganas y demás, pues igual te apetece más ir a jugar al pádel, ¿no? Que es lo que estabas diciendo tú antes de conectar en directo, ¿no? Que hay momentos igual te apetece cambiar de deporte, que eres amateur y puedes hacer otro deporte que igual te motive más en cierto tiempo, ¿no? Igual luego vuelves o no. Eso es fundamental y creo que eso va a ayudar mucho al mejorar o no mejorar en el deporte en el que estamos hablando. Y lo que decís también ahí atrás de si creo que esto me va a ir bien, pues seguramente me va a ir bien. Y si creo que esto me va a ir mal, como le digo siempre a Marcos, que él es fisio, digo, tú lo sabes bien en la clínica. Si tú quieres un masaje porque es lo que te gusta, seguramente te venga mejor que si te hago otra cosa que es lo que no te apetece, ¿no? Y eso sí que es, como decías antes, eso sí que es ciencia y se sabe. Entonces, pues como siempre digo a los corredores, y muchas veces lo hablo con ellos, la cabeza y la motivación de ellos es fundamental y la confianza plena en lo que estamos haciendo más todavía, Sí, sin duda alguna. eso sí que es importante, que crean en lo que estás haciendo, si no, no vas a ningún sitio. Puedes hacerlo mejor, peor, equivocarte, pero si están creyendo, seguramente es difícil que no mejoren mínimamente, porque al final, ahí, cuando crees en algo, pues inviertes tiempo, sacrificas, no te sabe mal el dedicarle más horas. Cuando vas a entrenar, la mentalidad es otra, entonces yo creo que creer en el camino es uno de los temas más importantes cuando estás entrenando a una persona y que por eso es importante el saber decir que no a atletas, como saber decir que no a entrenadores cuando no hay esa química, no hay esa conexión, por mucho conocimiento o muy bueno que sea, al final somos personas y nos tenemos que comunicar y entonces como necesitas esa comunicación para el entrenamiento, si no hay esa química, quizá mejor pues buscar otras alternativas. Qué bueno. Eh, Antes de ir terminando ya, Andrés, corredor o corredora que más te hayan impresionado por algún aspecto en concreto, ya sea pues por la capacidad de asimilar volumen, ya sea por la fortaleza mental, ya sea por valores que hayas visto en el laboratorio, ¿no? Que seguramente también has visto valores muy, muy chulos que te hayan impresionado. Eh, a nivel de rendimiento te podría decir 3-4. Pero voy a decir uno que a mí me sigue sorprendiendo cada día, que es Paul Macuri, que tengo la suerte de entrenarlo y que me parece... eso para mí eso es adaptación. O sea, un cuerpo que no está hecho para correr, que no cumple ningún parámetro a nivel mecánico correcto, pero se adapta, mejora, tiene ritmos altísimos, cada vez va subiendo más la distancia y asimila esa distancia. Eh, el cómo leemos una carrera, porque al final a mí me ha hecho leer las carreras de una manera que no hubiera pensado nunca, que es cuántos flanqueos tengo a derecha, cuántos a izquierda, porque al final uno de los pies, que es justamente que le afecta a la enfermedad, si tiene el apoyo hacia afuera, pues tenemos un problema. Entonces hay carreras que el flanqueo siempre se hace de izquierda, pues
este tipo de carreras quizá no. Es buscar un poquito más, afilar, como se dice en catalán, afilar prim, que sería como ir a ese trabajo muy fino, pues en su caso por una patología o una enfermedad, y cómo afronta con qué motivación, cómo asimila las cargas, cómo le gusta el seguir mejorando, me apasiona y es algo que en ese caso me llena muchísimo. Hostia, no sabía que lo entrenabas y no lo hubiéramos puesto antes en los deportistas que entrenas. De hecho, Marcos y yo, ¿te acuerdas, Marcos? En la primera subida de Cegama, en la salida Sí, estábamos allí animando y cuando pasó, claro, lo vimos pasar súper adelante. Claro, que la primera parte súper pegó todo. adelante. Dije, me cago en Dios, cómo sube, tío, qué pasada, chaval, iba súper adelante. Sí, sí. Al final esto, por romper un poco las barreras siempre, ¿no? Del machismo, además, yo entrenando a Sheila, Sara, empecé a entrenar a Paul y un día le hice la broma, ¿no? Íbamos corriendo y le digo, joder, toda la vida ganándome todas las mujeres que entreno, que al final dices es un tema de machismo, lo normal en ese tipo de estos que te ganen las mujeres y no pasa nada, es más, en carrera cuando viene una mujer más fuerte, déjala pasar, porque al final no tienes que caer en ese ego de machismo, y llegas tú con la discapacidad y por supuesto no te puedo seguir ni un día el ritmo en competición ni en entrenamiento. Tengo que aprender mucho, ¿no? De esto, entonces sí, en ese aspecto creo que Paul en esa parte de decir, bueno, hasta aquí y al año siguiente, no, ahora vamos al desierto a correr. Hostia, al desierto, puede haber un terreno peor para ti que un desierto, pues lo consigue, llega a hacerlo, cómo se implica, viene cuando vivía aquí en Cataluña, venía a la playa a correr en la playa para asimilar esas cargas, entonces cómo afronta el camino me apasiona y encima el cómo te envía el feedback con la pasión que lo hace, es una persona que me hace disfrutar mucho. Un ejemplo ahí de eso que comentabas antes, de la importancia de la motivación y de las ganas de mejorar y de seguir creciendo. Para terminar, Andrés, ¿un proyecto de futuro que te apetezca comentar o algo que tengas entre manos con lo que estés especialmente ilusionado? Realmente ahora estoy bastante focalizado en lo que tengo. Sí que es cierto que en 9 meses tengo mis primeros y no sé si únicos Juegos Olímpicos y como entrenador pues eso ya es un gran avance, más todos los atletas que ya llevo, pues como pueden ser Sara y todo el resto de atletas que ya me parece de total gratitud que confíen en mí. Sí que es cierto que me he trasladado hace un año y medio, 2 años al Hierro, que estoy viendo ahí. Emprendimos un proyecto junto con Javi Fernández, un corredor autóctono del Hierro, y estamos ahí pues empezando a plantar nuestros pinitos en la zona más canaria, que al final es un sitio donde el trail running ha crecido muchísimo, tiene mucho por crecer, sobre todo a nivel de corredores, creo, porque de carreras creo que van sobrados, de nivel de carrera, porque al final tienen carreras muy bien organizadas, con mucho nivel internacional y nacional, y ahora falta pues quizá subir ese pelín, ese nivel del corredor canario. Entonces estoy en esas, pero sí que es cierto que ahora tengo bastante marcado lo que quiero seguir trabajando en lo que tengo, que me parece muchísimo ya, y intentando pues mejorar día a día, que es un poquito lo que nos dedicamos. Pues nada, para nosotros muchas gracias por estar aquí otra vez, gracias por venir, gracias por prestarnos este rato y nada, sobre todo enhorabuena por todos esos resultados, el último de Sara Alonso que al final, como siempre decimos, es del deportista, pero quien está detrás también tiene su parte de culpa, así que enhorabuena por todos los resultados de tus corredores y también por esa paternidad que seguro que también estás disfrutando, así que desde aquí eso, agradecerte otra vez todo, estaremos ahí siguiéndote siempre y nada, eso. Ojalá más adelante volver a hacer otra entrevista, que creo que han quedado cosas muy guapas y que a la gente le va a parecer súper interesante. Gracias a vosotros, gracias por sumar divulgación en este deporte que creo que hace falta y que por mala suerte, no sé si no lo que he dicho antes, no tengo el tiempo o no quiero dedicarlo a ello, pero sí que me gusta, incluso sigo bastante podcast, os escucho otros podcasts y es algo que hago, pero siempre un poco desde la sombra, que es como me ha gustado trabajar y sí que es cierto que el hablar me gusta, entonces gracias por llamarme y si me volváis a llamar, pues espero esta vez contestar a la primera, pero volver. Gracias a ti de nuevo, Andrés. Gracias por sumar tú en esta ocasión. Y gracias de parte de todos los adictos al trail running, que seguro que les va a encantar este episodio. Un saludo, adictos. Saludo.